llegaron las familias y fue una jornada muy extensa que duró casi 11 horas, lo que hace presumir que podría ser un poquito más largo de estas 2 semanas de lo que se estaba hablando este juicio a Nicolás Cepeda, que había dicho, se había especulado que podía hablar en algún momento del juicio. Lo llamativo es que lo hizo hoy, ya en su primer día lo hizo 2 veces, en 2 momentos, en la tanda de la mañana y en la tanda de la tarde. Pero lo que yo creo más relevante, que tiene que ver un poco con la personalidad, que no sé si se acuerdan que supuestamente se iba a conversar hoy de la personalidad de Nicolás Cepeda, que es el principal imputado sospechoso de este caso, es que él se puso a llorar. Él en un momento se quiebra cuando su papá empieza a hablar de la infancia de Nicolás Cepeda. Humberto Cepeda, el padre, empieza a hablar de su infancia, empieza a relatar algunos momentos, y ahí fue cuando se pudo ver a un Nicolás Cepeda que por primera vez desde que está ahí este caso, desde que Francia pide la extradición, obviamente, en años de investigación judicial siempre se había mostrado muy parco, muy sereno, inmutable, pero bueno, claro, se quiebra, comienza a llorar cuando escucha el relato de su padre. Yo les decía que se extendió, de hecho, parte de las declaraciones que dan los abogados creyentes a la salida es que Nicolás Cepeda responde todas las preguntas como si se las supiera, pero dicen que también, en traducción obviamente que me han ayudado con el francés, la tira para el córner, se va por la tangente más o menos, es la traducción más literal del francés, que eso es lo que dicen los abogados a todas las preguntas que se le hacen a Nicolás Cepeda durante este primer día de juicio, donde sabemos que es el principal sospechoso y el principal inculpado, imputado por el crimen de Narumi. Sí, bueno, la verdad es que este primer día de juicio ha sido tremendamente cargado de emociones. De hecho, las pocas imágenes que se han liberado han sido tremendas, de ver a la familia de Narumi, a su madre, a su hermana, viendo que no podían, tenían una actitud bastante, ¿cómo decirla?, de dolor. Y no podían, de hecho, en mucho rato no miraban a Nicolás, lo escuchaban hablar, levantaban la cabeza y entre dos se acompañaban y se quedaban quietas y aguantaban mientras el traductor le iba explicando todo lo que hablaba. Porque les voy a explicar algo más genérico todavía. El juicio en Francia, primero ayer preguntábamos cómo era todo el proceso judicial en Francia. Efectivamente, hoy día se hacía todo. Todas las dudas que yo tenía era que hoy día en esta misma audiencia se hacía todo. Se designaban jurados, se habían toda la instalación de... Bien, Nico. Bien, muy bien, disculpa, Nico, es que me faltaba información procesal del tema porque ustedes se van al fondo, que los entiendo como periodistas, me faltaba la forma, que es lo que a mí me permite entender la fase judicial. Y eventualmente hoy día se hacía todo, se instalaba el jurado, se instalaba el tribunal oral, se instalaba todo. Y el primer día de juicio, porque en Francia tienen un cronograma de juicio, o sea, te pasa una carta GAN de lo que se va a hacer día a día en el proceso. De aquí hasta el 12, a diferencia de Chile. Y el primer día correspondía a conocer a la persona de Nicolás y a la familia de Nicolás. Por el contexto. El contexto. Y es súper increíble porque para el tribunal el primer día lo más importante era que Nicolás se presentara, que Nicolás explicara al tribunal y al jurado quién era. Y ojo, que esto es como en los matrimonios. Nicolás con un PowerPoint mostrando su foto: yo nací en Temuco, yo nací acá, con mi familia acá, este es mi cumpleaños de 3 años. Tu historia de vida. Yo feliz con mi familia, yo hice este emprendimiento, aquí estoy en mi viaje con mis compañeros. O sea, como un verdadero cumpleaños, contando él su historia de vida, ilustrando al tribunal y al jurado respecto de quién era él. ¿Está obligado a hacerlo? No. Porque él es imputado. Y el imputado aquí en Chile tiene derecho a guardar silencio y a romper ese silencio en cualquier punto del proceso. Allá, en el sistema francés, en el sistema alemán, en general, todo el sistema europeo, que es bastante parecido, que es copia del español, copia todo esto, y nosotros somos copia del español, o sea, todos somos una consecuencia. El derecho a guardar silencio es un derecho sagrado del imputado. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está presentando una imagen que, ojo, está muy trabajada por Jacqueline Lafont. Y esta primer día de juicio se trató en contar quién es Nicolás Cepeda y quiénes son quienes lo rodean. Y por eso declara el padre, la madre, se leen unas cartas de las hermanas de Nicolás e incluso declara una amiga muy cercana de Nicolás. Esas son las declaraciones más complejas. Y luego tenemos también, ¿cómo se llama? La defensa había citado también que declarara la actual polola de Nicolás, que vive en Chile. El tema está que ella no pudo viajar y Nicolás la excusa básicamente diciendo que ella tuvo una pérdida cercana, muy cercana a un abuelo, se le había muerto y que no estaba preparada para enfrentar este proceso de viaje y enfrentar a la justicia
justicia francesa y a los medios de comunicación mundiales. Por eso que él presenta las excusas y como que la defensa quedó media como ahí tambaleante. Pero lo vamos a ir viendo en detalle. Pero lo que quería que entendiera la gente es que este primer día es para conocer la persona, obra y vida del imputado, que me llama mucho la atención. Porque imagínense, en nuestros juicios pudiese el imputado contar en primera persona cuál es su historia de vida para poder llegar a entender. Ojo, yo sé que a mucha gente no le interesa, pero para un tribunal, para poder juzgar, es súper importante quién es esa persona, por qué llegó a hacer eso, qué herramientas tenía realmente cognitivas para poder desarrollar ciertas actitudes o no. Y eso realmente yo lo destaco y me pareció muy interesante la justicia francesa. ¿Cómo se vivieron esos momentos, Nico, cuando empiezan a relatar precisamente quién es este chileno Nicolás Cepeda, de 31 años, que está acusado de la desaparición y del homicidio de su exnovia? Bueno, para empezar, la expectación periodística, son más de 30 los medios que hay acreditados. De hecho, son muchos franceses, muchos japoneses, y yo diría que los chilenos, para empezar, somos la minoría. No más de 3 medios chilenos que estamos aquí en Besanzón hoy. Vamos a ver si llegan más, por ejemplo, durante las semanas. Pero hay expectación, y yo creo que tiene que ver con el perfil y el perfil psicológico que decía Claudio, y esta nueva faceta, podríamos decir, de Nicolás Cepeda, que siempre se había mantenido muy imputable, o sea, que siempre estaba muy tranquilo, muy rígido. Ahora, yo por lo menos lo que pude ver en la audiencia cuando llegué es que él se paraba de su asiento, no sé si discutía, pero contradecía un poco las preguntas, obviamente con la traducción mediante, que le iban haciendo. Entonces, ese perfil yo creo que está muy cultivado, obviamente, además con el rol que se le ha asignado de su abogada, que sabemos que es la ex abogada de nada más ni nada menos que un expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy. Así que obviamente yo creo que por ahí va un poco el moldeo de eso, pero lo que se sabe y lo que se espera para mañana, decían los abogados creyentes, que podría ser una jornada clave, que se van a presentar algunos antecedentes que no se habían revelado, y obviamente vamos a estar muy atentos a eso. ¿De qué se pueda tratar? Es lo que vamos a tratar de averiguar, Nicolás, porque hay... Nico, te ayudo. Lo que pasa es los que creyentes. El día de mañana comienza el trabajo del Ministerio Público francés y comienzan a declarar todos los policías intervenientes en las diligencias investigativas. Por lo tanto, mañana es cuando se comienza a dar vuelta realmente todas las cosas que estaban guardadas en la carpeta investigativa, que comienzan a imputar cuáles son los antecedentes que nunca se han revelado, a través de los cuales la justicia francesa ha tenido privado de libertad a Nicolás Cepeda todo este tiempo. O sea, mañana declara el policía que realizó la diligencia, que entró a la habitación, que siguió, que fue al bosque. Perdón, Claudio, una pregunta. ¿Sí? ¿La familia de Nicolás Cepeda tiene dinero? Es una de las cosas que se trató mucho. Porque voy a decir al tiro, o sea, una de las cosas que asombra de lo que cuenta nuestro corresponsal, que de verdad hace un muy buen despacho desde Francia, desde Besanzón. Y la verdad es que cuando dice que era la abogada de Sarkozy, estamos hablando de un expresidente acusado de malversar millones de dólares. No nos olvidemos que intervino en Libia. O sea, estamos hablando de un truán. Sí, no, de aquello. Entonces, y que, por supuesto, tiene que haber pagado mucho dinero a una abogada. Entonces pregunto, ¿por qué esta es una de las abogadas? La verdad es que esta es una de las abogadas más caras de Francia. Jacqueline Lafont pertenece a un estudio bastante prestigioso parisino. El marido de ella, de hecho, tuvo cargos muy importantes en la judicatura francesa. Y Jacqueline se hizo famosa con el tema, justamente con la defensa, y de un par de ¿cómo se llama?, de animadores de televisión que también se han envuelto en problemas tributarios y en problemas de malversación de caudales. Ella es muy conocida. De hecho, estuvo unos años atrás en la nómina de los 30 mejores abogados franceses, y de ahí toda la gente piensa que ha sido una abogada muy cara, pero lo que la gente no sabe es que para el estudio de Jacqueline, que pretendía penetrar el mercado japonés, este juicio ha sido la mejor carta de presentación para poder ampliar y establecer una oficina de su estudio en Tokio. Hagamos lo siguiente, ¿cuáles fueron, pausa ahí, cuáles fueron los momentos más importantes de la jornada vivida el día de hoy? ¿Qué es lo que tú en lo medular rescatarías de lo que ha acontecido hoy día? Hablemos del contexto de esta familia Cepeda, de la cual se ha dicho que son millonarios, que tienen un gran pasar.
cosa que la familia allá en Francia dijo, no, somos gente de clase media en Chile. Entonces, vamos a analizar aquello. Hagamos todo eso paso a paso, luego el contacto que tenemos con la redacción. Con Nico Muñoz desde Besanzón, pero ¿qué fue lo importante, lo más medular que sucedió hoy día en este primer día de juicio, Claudio? Bueno, lo medular que podemos tener es que por primera vez tenemos la declaración de Nicolás contando su historia. Recordemos que cuando fue interrogado, vino la justicia francesa a interrogarlo a Chile, él no dijo nada. De las 97 preguntas no contestó ni una. Ninguna, simplemente guardó silencio. Y por lo tanto esta es la primera vez que tenemos la versión de él respecto a lo sucedido. Y la verdad que la versión de él fue dejando al tribunal y a todos los espectadores, básicamente a la prensa, en algunas respuestas como bastante... y de verdad está diciendo esto, y tiene que ver con algunas cosas como, por ejemplo, una de aquellas, la justificación de por qué se trasladó a la ciudad de Dor, se trasladó, ¿cómo se llama?, a Besanzón, y se quedó fuera del lugar donde dormía, en el campus donde dormía Narumi. Y él básicamente decía que le daba más confianza a su ciudad porque había menos delincuencia y porque no tenía problema y quería dormir en el auto, pero quería dormir en el auto en un lugar seguro. Entonces toda la gente se miraba y decía, ¿y esa explicación de verdad vaya a dar respecto a este punto? Entonces hubo muchas explicaciones que dejó bastante a la gente como... Descolocada porque se notaba, uno decía, con tanto tiempo para prepararse, ¿cómo no pudieron prepararlo un poquito mejor? Ya, el juicio partió, Nicolás, más o menos ¿a qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana hora francesa. Y a las 9 de la mañana se había que hacer la instalación del jurado, había que hacer la instalación del tribunal oral, tribunal que está compuesto por 3 jueces, un juez presidente, los otros 2 asistentes y un jurado compuesto por 9 personas. 9 personas que son, igual que en el sistema americano, porque usted se hace una idea como en las películas, deciden la culpabilidad o inocencia del imputado respecto a la convicción que se formen de las pruebas que se presentan. ¿Pero son ciudadanos? ¿Perdón? ¿Ciudadanos comunes? Hay abogados y ciudadanos, se integra. Respecto a la integración de jurado, ¿algo que decir, Nicolás? Sí, que fue un sorteo de 45 personas, son 6 jueces titulares y son 3 suplentes. Entonces, de los titulares hay que considerar los 6 jueces sorteados ciudadanos y los 3 magistrados. Y un poco el meollo de lo que se está discutiendo ahora es que, por ejemplo, lo sabemos, sin un cuerpo no hay un crimen. Bastaría 3 de 9 para que finalmente... pueda salir libre. Ese es más o menos el cálculo que se está haciendo. Ahí te digo de esos 9 titulares, basta con 3 para que finalmente pueda salir libre. Esa es la esperanza que tiene la defensa de Nicolás Cepeda. Ahí te doy una ayuda. Hace poco el sistema judicial francés fue modificado y de los 9 jueces se requería el acuerdo de 6 jueces para los efectos de condenar al imputado, de absolverlo. Con 6 votos a favor o 6 votos en contra se podía condenar. Actualmente se modificó y el 31 de marzo en adelante para los procesos penales se requiere el acuerdo de 7 votos de estos jueces para poder condenar o absolver al imputado. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicolás tuvo suerte, porque hoy en día se requiere un quórum mayor de jueces para lograr su condena eventualmente o su absolución. Ya sabemos que si no se puede condenar, si no hay una decisión mayoritaria de que sea condenado, o sea, declarado culpable, debe ser declarado inocente. Claudio, igual absuelto por la justicia. Pasaban cosas que eran llamativas, había diálogo, había contraposición entre lo que planteaba Cepeda y lo que planteaba el Ministerio Público. Por ejemplo, cuando el padre de Cepeda y el propio Cepeda dicen, he estado pensando todo estos tiempo en Narumi, me he puesto mucho en el lugar de la familia, empatizo con su dolor. El fiscal después respondía y decía, no fue lo mismo que me dijiste cuando fui a Chile, no fue lo mismo que me respondiste cuando te tuve cara a cara y te hice preguntas. Ahí tuviste silencio absoluto. Entonces, había como contraposición en el diálogo. Hay una contraposición muy distinta al sistema de nuestro, donde solamente van hablando los actores y no se les puede interrumpir. Acá, por ejemplo, se producían debates intensos entre... y lo otro interesante en este juicio, por la parte de querellante está el Ministerio Público, como en Chile, ¿ya? El ente persecutor, está el abogado de la familia de Narumi y además está el abogado de Artur del Piccolo. Ellos son, en definitiva, los querellantes más el Ministerio Público. Y el abogado de Artur... ¿Quién es Artur del Piccolo? Porque si no... Mónica quiere saber quién es Artur del Piccolo. Artur del Piccolo era el pololo actual de Narumi al momento en que desaparece. Y la justicia francesa le reconoce a la pareja o al polono, para que nosotros entendamos un buen chileno, la posibilidad de ser parte integrante del proceso. Hablan de que es parte civil. Nicolás, ¿tú tienes algún antecedente respecto de eso?
Lo que se sabía es que en algún momento había sido investigado, de hecho, y más o menos siguiendo la misma pista, por ejemplo, de las telecomunicaciones, de la georreferenciación de su teléfono, del movimiento de tarjetas bancarias. Finalmente es que esa entonces pareja de Narumi, la investigación pasa de él finalmente y se centra en lo que se descubre de Nicolás Cepeda, efectivamente, la geolocalización de su teléfono, del GPS que tenía el auto que había arrendado, el movimiento de las tarjetas bancarias, porque hay que conocer algo. Aquí estamos 50-50 de una persona que no ha sido condenada. Si Nicolás Cepeda es el culpable, se nota que no hay un crimen perfecto porque cometió el error de comprar estos artículos que son muy sospechosos, como por ejemplo un acelerante, algunos fósforos, encendedores, líquidos inflamables, con tarjeta de crédito. Sí, yo creo que esa es la estrategia que va a jugar, obviamente, como bien lo decía Claudio, son 2 abogados querellantes más la fiscalía. Entonces, para seguir un poquito la gráfica, vamos a ver qué fue lo que ocurrió a la una con lo que parte la declaración de Nicolás Cepeda y cómo se presenta al tribunal. Diciendo, gracias por darme... ojo, les voy a dar una explicación respecto a lo literal. Como esto está traducido, la verdad es que hay algunas palabras que hay que tomarle en su contexto. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes, de poder presentarme ante todos ustedes. Gracias por dejarme responder a esta horrible acusación. Ojo que esto son palabras que marcaron a la prensa francesa. Todos los diarios de Francia y todos los medios de comunicación franceses hicieron alusión a responder a esta horrible acusación y a esta monstruosa acusación. O sea, ocupó palabras tremendamente graves para decir que lo que él estaba viviendo es un proceso injusto y muy doloroso. Han pasado 5 años desde que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla. Tengo a Narumi en mis pensamientos desde hace 5 años y siento el dolor de su familia, de su madre, y en general hablaba de toda la gente que rodeaba a Narumi. Pero quiero dejar claro que yo no maté a Narumi, y eso es lo que dicen que viene diciendo desde que se instruyó en el juicio hace como un año 8 meses más o menos que está en prisión preventiva, que viene diciendo lo mismo. Yo nunca maté a Narumi, yo soy inocente de todos los cargos que se me imputan. Rechazo con todas las fuerzas, con todas mis fuerzas, estas acusaciones en mi contra, y espero que este juicio traiga la verdad, esta luz que necesitamos para el hallazgo, o básicamente para que se devele la verdad. Eso es un poquito lo que quería decir en un principio. Esto estaba muy preparado, lógicamente, tenía algo muy poético, tenían un trabajo que se nota que viene hace tiempo preparándose, y ojo que esto fue acompañado con un tono de voz bastante acorde a lo que está diciendo. Una inflexión de la voz. Una inflexión, esa es la palabra, inflexión de la voz perfecta, y con minutos de pausa acompañadas de un llanto y de unas lágrimas que también le daba bastante veracidad a su relato. O sea, lo que estaba haciendo era hablarle no al tribunal, le está hablando al jurado. Le está contando al jurado realmente qué es lo terrible que está viviendo él de esta injusta acusación, de esta horrible y aterradora acusación. A ver, Claudio, a los ojos del jurado, ¿cómo crees que caen esta carta de presentación? Porque puede leerse también como, me estáis jodiendo. Sí. Todo apunta a ti. Todas las pruebas son claramente hacia ti. Va a tener que justificar una cantidad de cosas que son increíbles. Que parta con esta especie de sentimiento hacia la familia verdaderamente afectada, que es la mamá y la hermana, que estaban ahí en el tribunal. O centrándolo en la pesadilla que él vive. Exacto, claro. Poniéndose él como protagonista de una pesadilla de la cual la única víctima es la familia. Responsable. Entonces, le puede jugar en contra en vez de haberse, por ejemplo, pregunto, mostrado indignado. Esto es una injusticia. Esto es una injusticia contra mí, yo no tengo nada que ver, yo no la maté, no sé quién fue. Punto. Haberlo hecho más sobrio. Un comunicador se podría dar cuenta de esas cosas y te agradezco el ojo. ¿Por qué? Porque si tú analizas la declaración del padre y de la madre, parten de la misma forma, que es muy sentida y con mucho dolor hacia la familia. Nosotros como familia hemos sufrido, pero también entendemos el sufrimiento de la madre y de la familia de Narumi. Y siempre parten en ese tono, pidiendo disculpas a la familia y todo. Si ustedes me preguntan, yo creo que esto está preparado completamente una actuación y que está orientado... ¿no? Como corresponde, ¿no? Sí, lo que pasa es que es obvio que claro. Es una preparación, para eso le están pagando una abogada, para eso tiene una abogada con nota. A mí hay algo que me despierta una duda. A ver. Cuando tú hablabas del hallazgo en tu primera, en la tarjeta anterior. Sí, la LAM. Claro, porque aquí estamos hablando de una persona, de una jovencita que no ha aparecido, claro, exacto, cuyos restos no están. Entonces, cuando él habla del hallazgo, me imagino que estará hablando también de que se la encuentre viva o como esté,
porque eso es lo primero, ¿no? Mónica, tienes mucha razón, porque la teoría de la defensa es que Narumi actualmente se encuentra desaparecida y que eventualmente ella está escondida por sus medios y que ella no ha querido revelar su posición ni a su familia ni a terceros. O sea, la defensa ha llegado a eso. Básicamente ellos dicen, ¿ustedes pueden acreditar que está muerta? No, pero nosotros sí podemos acreditar que tomó un tren eventualmente y todas las cosas que en teoría de lo que se agarran de la carpeta para decir que ella todavía estaría viva y que ella se habría querido esconder de su familia. Perdón, y ustedes decían que sin cuerpo no hay crimen. Quiero hacer un pequeño alcance. En los casos de detenidos desaparecidos en Chile, no habría nadie juzgado, porque efectivamente tenemos a mucho más de la mitad de los detenidos desaparecidos en Chile cuyos cuerpos nunca han sido hallados y que no se sabe, ¿no? Incluso cuando sabemos que algunos fueron tirados al mar. Pero hubo una calificación de la justicia chilena, que es el secuestro calificado. Entonces, tú partes de la base que esa persona, si hay fundamento, si está probado en la investigación, que esa persona fue efectivamente secuestrada y su cuerpo no ha aparecido, está aún secuestrada aunque hayan transcurrido 20 años. Sí, para la justicia francesa. Por lo tanto, eso es secuestro calificado. Y gracias a esa calificación de la justicia, se ha podido enjuiciar a personas que son responsables del secuestro, tortura, desaparición de detenidos desaparecidos. Sí, eso fue una ficción jurídica que se aplicó en Chile para casos específicos, pero acá concretamente se le está imputando el delito de homicidio. Y de homicidio calificado porque dicen que hay una premeditación. Así parte la audiencia y así esto partió con una lectura del juez de todos los hechos de la imputación de cargos que se le efectúa a Nicolás y de la calificación jurídica que se hace, que es un homicidio. Aunque no haya un cuerpo, ojo, acá en Chile también se puede, aunque no se encuentre el cuerpo, igual se puede llevar adelante un juicio por un delito de homicidio. Es más difícil de probar, todo lo que ustedes quieran, pero igual con las pruebas que tiene el Ministerio Público francés, y en Francia también se ha hecho varias veces, de condenar a gente sin que se encuentre el cuerpo del imputado. Ahí en pantalla, Claudio. A las 13 horas de Besanzón declaró don Humberto Cepeda, que es el padre de Nicolás, y declaró diciendo: Nicolás siempre ha sido un técnico joven, porque confío en él y lo conozco, sé que Nicolás es incapaz de hacer aquello de lo que se le acusa. Yo no soy un hombre rico. Mi única riqueza son mis hijos. Hace 2 años que estoy sin trabajo. Mis hijos nunca han tenido un carro propio, un vehículo propio, nunca han tenido un auto. Y eso tiene relación con la entrevista que él da a un medio francés, que es la primera vez que el padre de Nicolás habla públicamente. Y en esta entrevista básicamente dice que son clase media, que siempre de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y que estos viajes que Nicolás hacía a vivir a Japón o a Europa eran fruto de su propio trabajo, no de él que los mantenía, y descarta un poco esta versión del multimillonario o el millonario chileno, como se ha pintado en algunos medios de comunicación. Lo que pasa es que la justicia, o sea, en Francia en general se quedaron con la imagen de cómo Nicolás compareció a todas las audiencias del proceso de extradición y hablaban de que llegó en un Porsche Cayenne de 100.000 euros. Cosa y al que final ocurrió. O sea, y ese es el tema que la gente decía, ¿cómo si era un pobre imputado, cómo va a tener? Y básicamente lo que la gente no sabe es que ese era el auto del abogado. Exacto. No era el auto de la familia. Y eventualmente una de las cosas que le ha preocupado al padre de Nicolás dejar claro que porque ellos han hablado, se ha presentado la idea de que este joven millonario chileno es el que le quitó la vida a Narumi y la hizo desaparecer de una forma tan especial que ni siquiera la policía lo pudo encontrar. Claro, pero este joven millonario que tiene múltiples recursos, porque Nicolás, recordemos que estudió en Estados Unidos, estudió en Japón y luego se fue supuestamente a ver las posibilidades de seguir estudiando en Ginebra, en Suiza. Podemos entrar en una discusión eterna de qué se considera clase media para alguien. Pero si tú tienes dinero para contratar a un abogado que anda en un Porsche Cayenne, o si tienes dinero para contratar a la abogada de Nicolás Sarkozy, creo que no entra en la categoría de clase media en Chile. A ver, si tú no gana 400.000 pesos. Si tú me preguntas por mi experiencia en materias penales y tan complejas como esta, donde tú puedes perder un hijo, y se los pregunto a ustedes como padres, hipotecas la casa. Vendís lo que sea. Si tenía una casa de 50 millones, vendí la casa a tu mamá, tú pagáis lo que sea por la libertad de tu hijo. Da lo mismo. No te alcanza. No, pero puso un ejemplo. No, es solamente por eso, porque son clase media, supuestamente, según él, es clase media. Yo creo que para nosotros, yo creo que de verdad, yo según lo que sé, el papá de Nicolás tiene una empresa, o tenía una concesión de una empresa de telecomunicaciones en Viña del Mar. Es una empresa que le va bien, pero no es una empresa que sea para decir que es millonario realmente. Pero este juicio no se trata de si tienen plata o no tienen plata. Pero tiene razón, Claudio, porque la imagen de un millonario acrecienta la culpabilidad. Exacto. Un millonario generalmente está por encima de la ley. Sí, hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Entonces, el millonario, si la mujer tiene otra pareja y no quiere estar con él, no puede ser. O sea, ¿cómo no quiere estar conmigo si yo soy tan poderoso? Lo que yo digo, si tú eres inocente,
da lo mismo si tienes plata o no tienes plata. El ítem económico no debiese ser un argumento, más allá de lo que planteen los medios, la prensa, que hable de una familia de magnates que no lo son. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que en el juicio en Francia, que eso fue lo que yo estuve cambiando el switch, la opinión pública sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque este jurado no solamente va a fallar en derecho. Jurado ciudadano. Falla con el olfato ciudadano, falla con la prensa, falla con la gente. Y esa es la gracia que tiene. En varios países, ¿eh? Sí, lo que pasa es que me estoy quedando este caso con el sistema francés, que me ha tocado estudiarlo recientemente. Y eso es lo que, por eso que es tan importante lo que la opinión pública, y ojo, recordemos que este primer día es de Nicolás, de la opinión que Nicolás puede generar a las otras personas y de su familia, de su entorno. Por eso que era tan importante que el padre se defendiera diciendo que no era millonario. Por eso que Eduardo tenía razón en su primera intervención, que tú también lo encontraste. Muy acertado. Que muy acertado estuviste, porque de verdad uno no entiende que hayan escogido tan mala estrategia para descender y caer en su primera alocución al poner su centro en su sufrimiento, en lo que ellos son, y no en decir la indignación de por qué me acusan a mí de un crimen que no he cometido. El enfoque es para la gente desde la victimización del imputado y no desde del enojo de ser víctima de toda una cosa injusta. Siempre el enfoque ha sido de Nicolás y sus padres y sus hermanas desde la victimización. Habló el papá de Nicolás, habló Nicolás y también la madre. Exactamente, la señora Ana Luz Contreras, y declaró: soy muy cercana a Nicolás, por esto estoy aquí, para decirles que es inocente. Nunca ha tenido problemas con la justicia. Es una persona tranquila. Nunca en su vida hubiera lastimado a Narumi, porque la amaba mucho. Insisto, es inocente. Él no hizo esas cosas. La madre de Nicolás además también leyó muchas cartas que Nicolás le envió cuando estaba en todo este proceso de privación de libertad que le había mandado, y también las leyó. Y en esas cartas que la madre de Nicolás las leía, mucho de la prensa estaba pendiente de la reacción de Nicolás, y realmente Nicolás se quebró. Comenzó a llorar profusamente, y cada cosa que la madre lo leía, miraba a Nicolás, porque recordemos que la mamá no había visto a Nicolás de hace más de 1 año, 8 meses que no lo veía porque estaba en prisión preventiva. ¿Revisemos la carta? Recién lo estaba viendo, sí. La carta que Nicolás le mandó a su madre mientras estaba en prisión preventiva, y que ella la leyó ante el tribunal directamente al juez. Hola mamá, espero que estés bien. Te escribo para agradecerte la fuerza y la fe que me envías, para acompañarme en estos momentos en que me envías tu amor y apoyo. Siempre estás a mi lado, tu corazón está conmigo. Te echo mucho de menos. Te imagino haciendo cosas de todos los días y me gustaría acompañarte. Espero que nos volvamos a ver lo antes posible. La vida sigue y la vida seguirá. Hay que encontrar la fuerza para seguir adelante. Tengo confianza en Dios y en Santa Teresa, que siempre me ha apoyado cuando ha sido necesario para enfrentar momentos difíciles. Gracias por enviarme tus bendiciones. Esos besos, esos abrazos, hace mucho que no los siento. Una canta tremendamente sentida, y con esto quebró un poquito el ambiente la señora Ana Luisa, y de verdad que el ambiente del tribunal era de recongojo, porque ella leía: miren, este es mi hijo, esto es lo que mi hijo me escribe cuando está privado de libertad, ustedes lo tienen acá en Francia, y esto es lo que a mí me hace llorar. Y ojo, mucho hincapié en el tema de la fe. Que aquí pareciera ser que también es un tema muy comunicacional. Desconozco la religión en Francia y todo, pero me parece que eventualmente le hacían mucho hincapié en la creencia en Dios, y básicamente lo que quieren dar es una imagen de buenos cristianos, de buenas personas.